¿Ya le pasaron? Sí, ya está corriendo. Bueno, vamos a ver. Metabolismo del calcio y del fósforo. Bueno, el calcio. ¿Qué es esto? Bueno, el calcio es un elemento fundamental para el metabolismo. Y también el fósforo, pero el principal es el calcio. Entonces existen hormonas que regulan su metabolismo, o sea, su equilibrio. Elemento fundamental para el organismo. Metabolismo. Entonces lo que hacemos es necesitamos 3 hormonas que regulan el metabolismo del calcio. ¿Sí? Porque necesitamos siempre un valor en sangre del calcio. Siempre necesitamos que haya un valor de referencia de calcio en sangre. ¿No entraron todo lo que estaban rezagados de afuera? Sí. Entonces siempre tiene que haber un valor de referencia de calcio en sangre. ¿Cuál es ese valor? De 8 a 10 miligramos por decilitro. Ese valor se tiene que mantener en sangre siempre, porque si no tenemos ese valor, hay todas las lesiones que dependen del calcio que comienzan a deteriorarse, ¿no es cierto? Entonces, para mantener ese valor de 8 a 10, hay 3 hormonas que son fundamentales para mantener ese equilibrio. Porque el calcio se utiliza en muchas fracciones mínimas, pero se usa. Por ejemplo, la contractibilidad muscular. Para que yo pueda mover los músculos, contraer los músculos y relajar, necesito calcio. Y las 3 clases de músculos que hay en el cuerpo dependen del calcio. ¿Cuáles son esos músculos? El grosso. Grosso o esquelético. Liso. Liso, ¿y qué más? Cardíaco. Y cardíaco. Esos 3 tipos de músculos dependen, su contracción y su relajación depende del calcio. O sea que ustedes imagínense que si yo no tengo calcio, tengo niveles bajos de calcio o niveles elevados de calcio, ¿cómo va a ser la contractibilidad y la relajación del músculo cardíaco, por ejemplo? Va a disminuir o va a aumentar, lo que me va a dar taquicardia, bradicardia, fibrilación, bueno, un montón de desórdenes de la sístole y la diástole, que es el ciclo cardíaco. O sea que necesito mantener ese nivel de calcio. Lo mismo para el músculo liso. ¿Sí? El músculo liso es fundamental para procesos como la digestión, la evacuación. Bueno, entonces si tenemos bajos niveles de calcio, esa contractibilidad está disminuida. Y bueno, el músculo esquelético, fundamental, que es el músculo que se mueve a voluntad y todo el tiempo estamos ejerciendo movimientos, incluso movimientos de respiración están involucrados los músculos en la inspiración y la expiración. ¿Sí? Hay una contracción y una relajación muscular todo el tiempo que nosotros no la controlamos, que es involuntaria, pero necesitamos calcio para todos esos procesos mínimos, pero necesitamos el calcio. También la coagulación de la sangre también depende del calcio. ¿Hay alguien que falte? Pásale a este compañero. La coagulación de la sangre, la sinapsis de las neuronas, ¿sí? Y todo lo que sea que esté almacenado en vesículas y necesite liberarse en medio extracelular depende del calcio. Ese movimiento que hay depende del calcio. Por ejemplo, en la neurona, cuando hacen la sinapsis se libera el neurotransmisor, ese movimiento depende del calcio.
Para la secreción de hormonas también dependen de calcio. O sea, todos son procesos mínimos, no, son procesos importantes, pero son, digamos, nosotros no nos imaginamos que todas esas funciones importantes tienen calcio y sí las tienen. Por eso necesitamos 3 hormonas que regulan ese valor de calcio que necesitamos sí o sí. Entonces, el calcio se considera un elemento esencial. Entonces ya lo dije. Bueno, el principal reservorio de calcio es el hueso. El hueso en el 90% está formado por calcio y fósforo. El calcio es el que le da esa rigidez y esa dureza a los huesos que tienen que mantener toda la estructura corporal. Entonces es fundamental, entonces el calcio está depositado en los huesos para tener esa rigidez, pero también es como un depósito de calcio, un reservorio de calcio. Si bien el hueso ustedes lo ven que es un tejido rígido, es un tejido vivo, y el calcio todo el tiempo ingresa y egresa del hueso. O sea, se puede remover y se puede formar después nuevo hueso, y así sucesivamente. O sea, está todo el tiempo en movimiento ese tejido. Entonces, cuando se necesita calcio, se puede extraer del hueso el calcio. Y bueno, cuando hay exceso de calcio, se va renovando el calcio del hueso. Cuando necesitamos calcio en sangre, lo primero que hace el metabolismo es extraerlo del hueso, a ese calcio. Por supuesto que tampoco es bueno sacar demasiado calcio del hueso porque lo debilita, pero mínimas cantidades de calcio siempre se están removiendo del hueso. Para eso tenemos las células del hueso, que son los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Eso lo saben? ¿Lo vieron? El osteoclasto es el que remueve el calcio del hueso, o sea, lo saca y lo libera hacia la sangre. El osteoblasto es la célula que forma más nuevo hueso. ¿El osteo qué? Osteoblasto, es el que renueva el hueso, es el que forma nuevo hueso, nuevo tejido. Y el osteoclasto es el que remueve el calcio del hueso. Bueno, esto ya se lo dije. Entonces las hormonas que vamos a ver hoy es la calcitonina, la paratormona y la vitamina D. La hormona paratiroidea, digamos, puede ser la más importante en todo este proceso y está producida por la paratiroides. La paratiroides son 4 glándulas, que ¿te acuerdas cuando vimos tiroides en la clase pasada? Detrás de las tiroides hay 4 pequeñas glándulas que están en los extremos, digamos, de lo que es las tiroides, y son las productoras de hormonas paratiroideas. Está formada por distintos tecos celulares, pero las células principales son las productoras de hormonas. O sea, se llaman así, células principales productoras de hormona paratiroidea. Se dice PTH, digamos, a la hormona paratiroidea. Entonces, esas glándulas paratiroides, ahí están, estoy enseñando aquí por acá. Ahí está. ¿Ven? Entonces la tiroides, las glándulas paratiroideas son 4. Bueno, sintetizan la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea, siempre de estas 3 hormonas, tanto la paratiroidea como la calcitonina, la vitamina D, actúan a nivel de 3 órganos principales, que es el intestino, el riñón y el hueso. Se actúan sobre esos 3. El intestino porque es el que absorbe el calcio de la dieta. El hueso porque yo les dije que es el reservorio de calcio. Y el riñón porque es el que absorbe el calcio, digamos,
cuando se está filtrando en la orina, lo vuelve a absorber al calcio para que no se pierda por orina, justamente. Entonces, estas tres hormonas actúan sobre esos tres órganos principales: el hueso, el riñón y el intestino. En el aparato hormona, por ejemplo, ¿qué es lo que hace sobre el intestino? O sea, en general, la acción de la paratiroides, de la hormona paratiroidea, es elevar los niveles de calcio en sangre y disminuir los niveles de fósforo. ¿Y cómo hace para elevar los niveles de calcio en sangre? O sea, cuando el calcio está bajo, lo que hace es elevarlo, porque siempre se tiene que mantener de 8 a 10 miligramos por decilitro. Entonces, cuando cae el calcio, la hormona paratiroidea saca del hueso el calcio para elevarlo en sangre. Lo mismo hace sobre el intestino, hace que se absorba más cantidad de calcio de los alimentos. Y en el riñón lo que hace es hacer que se absorba más calcio y que no se filtre por orina. O sea, mantiene elevados los niveles de calcio. Eso no lo noté. Entonces, repasando, la paratormona eleva los niveles de calcio. Y ahí tenemos cómo actúa sobre el hueso, sobre el riñón y sobre el intestino. ¿Sí? Sobre el hueso, lo que hace es actuar sobre los osteoclastos para remover el calcio y elevarlo en sangre. Sobre el riñón, impide que el calcio se filtre por orina, o sea que se pierda por orina. Entonces lo que hace es estimular a las nefronas del riñón para que los túbulos, digamos, cuando se filtra calcio, lo absorbe y lo vuelve a la sangre. ¿Sí? Eso es lo que hace en el riñón. Y en el intestino, bueno, aumentan los niveles de absorción de los alimentos, digamos, de calcio. La paratormona actúa junto con la vitamina D. Digamos, las dos lo que hacen es aumentar los niveles de calcio en sangre. Bueno, esto es lo que les dije. En los riñones, la paratormona lo que hace es aumentar la absorción del calcio, digamos, para que no se pierda por orina. En los huesos, estimulan los osteoclastos para sacar el calcio de hueso. Pero también estimula el osteoblasto para formar nuevos huesos, o sea, como que hace un recambio. ¿Sí? Porque no es bueno que saque todo el calcio del hueso, porque ese hueso se va a volver débil. Y en el intestino, bueno, aumenta la absorción. La vitamina D es la otra hormona que también eleva los niveles de calcio en el suero, bueno, en sangre. Lo que hace principalmente actúa no tanto sobre el hueso, sino más bien sobre el intestino para producir mayor absorción de calcio que viene de los nutrientes. Ustedes saben que los alimentos más ricos en calcio son de origen animal, todos los lácteos y principalmente la leche, el queso, todos los derivados lácteos, digamos, son los que más contenido de calcio tienen. La vitamina D se sintetiza, bueno, también proviene de los alimentos. Pero ¿qué pasa? Proviene de los alimentos, pero es una hormona liposoluble, o sea que se deposita en el tejido graso. Entonces, por acción del sol en la piel, digamos, hace que esa hormona se vaya metabolizando en la piel por acción del sol. Esa vitamina va después al hígado
Y el hígado y el riñón la van transformando en la molécula hasta convertirla en su forma activa que se llama colecalciferol. O vitamina D es lo mismo, digamos. Solo que la molécula va sufriendo transformación. Primero en la piel por acción del sol, segundo en el intestino y tercero en el riñón. Entonces va sufriendo transformaciones químicas y la convierten en su forma activa, que es el colecalciferol. Ese colecalciferol, ya su forma activa, es la que actúa sobre el intestino para absorber mayores cantidades de calcio y sobre el riñón para impedir la pérdida de calcio por orina. Bueno, más o menos lo que está ahí, que está el sol ahí, actúa sobre la piel porque la vitamina D se va depositando en la epidermis, en la dermis, digamos, que es la que tiene mayor cantidad de tejido graso, y entonces el sol hace que se vaya transformando, se movilice, vaya al hígado y después del hígado pasa el riñón y ahí se convierte en su forma activa, que es el colecalciferol o calcitriol también. Y entonces ese calcitriol actúa sobre el intestino para absorber más cantidades de calcio, que es lo que se necesita. Y actúa la vitamina D junto con la paratormona para producir aumento de calcio en sangre. Entonces, ya les dije, esto es todo lo que está todo en el gráfico. Bueno, ¿y qué es lo que pasaba antes cuando hay un déficit de vitamina D? Se produce lo que ustedes saben que el calcio en la edad de que en las embarazadas y en los niños es fundamental porque en los niños el hueso se crece hacia lo largo, digamos. Y en las embarazadas porque el bebé que se está formando está recién formando sus huesos, o sea que hay mayor demanda de calcio. Entonces es fundamental en los niños la vitamina D, porque si no hubiera vitamina D, hubiera un déficit de vitamina D, no se absorbe el calcio de la leche, más que nada los lactantes y los bebés antes de los 6 meses. Es la única fuente de calcio que tienen en la leche, y si no hay vitamina D y no la absorben, entonces bueno, tenemos un déficit de calcio. Y eso hay una mala osificación, o sea, hay un crecimiento de los huesos que está deteriorado, está disminuido, entonces los huesos son frágiles. Y además no se hacen huesos rígidos y largos, como tienen que ser el fémur y el peroné, bueno, de las piernas, digamos. No son huesos largos, sino que tienden a arquearse. En las piernas, en vez de ser así, se hacen así. Tal cual está ahí en la foto. Está a su derecha, ¿ven? Son los huesos donde se ve el tejido esponjoso que está en el interior de los huesos. Ven que está como más hueco, más esponjoso, digamos, tiene más espacios huecos. Entonces eso lo hace más frágiles. Y además en los bebés, las piernitas que tienen que ser derechas se tienden a arquear las rodillas hacia afuera. Entonces hay un crecimiento, mal crecimiento. Eso se llama raquitismo. Esa enfermedad se llama raquitismo. Y bueno, se produce en niños que crecen alejados de la luz. Aunque parezca increíble, antes, hace mucho tiempo, digamos, cuando había niños esclavos, niños encerrados, privados de libertad o qué sé yo, y estaban lejos de la luz, se producía esta enfermedad. Suena raro, pero era así, digamos, de ahí viene el raquitismo. O, no sé si han escuchado alguna vez el término raquítico, viene de ahí, digamos. Sí, flaco. Claro, sí. Pero los niños raquíticos eran estos que crecían así con las extremidades de las piernas abiertas. La calcitonina es la que se produce en la célula C del folículo tiroideo, ¿se acuerdan? También lo vimos cuando vimos tiroides y veíamos el folículo, viene una célula C productora de calcitonina. O sea, la calcitonina se produce en la tiroides.
Y la calcitonina es una hormona antagónica a la paratormona y a la vitamina D. O sea que hace una acción totalmente distinta. En vez de aumentar los niveles de calcio, disminuye los niveles de calcio en sangre. Entonces aquí tenemos con las tres hormonas la regulación de esos niveles de calcio. Tenemos la calcitonina que antagoniza la paratormona, porque yo les dije que no es bueno también resorber tanto calcio del hueso. Entonces la calcitonina es la que frena la acción de la paratormona. Bueno, eso está. Y lo que hace, bueno, es lo opuesto a las otras dos hormonas. En los riñones, digamos, inhibe la reabsorción. Entonces lo que hace es, hay más excreción de calcio en orina, en los huesos, inhibe la resorción. La resorción es sacar calcio del hueso. Entonces lo que hace es reducir los niveles de calcio y elevar los niveles de fósforo. Bueno, y ahí está el resumen lo que hace la calcitonina. En sangre, digamos, hace que los niveles de calcio disminuyan. En el intestino inhibe la absorción, en los huesos inhibe el osteoclasto, o sea que no hay resorción de calcio, no hay liberación de calcio por el hueso. Y en el riñón inhibe la absorción de calcio, o sea que promueve, digamos, que sí se filtre calcio por orina. Bueno, como enfermedades, además del raquitismo, tenemos el hiperparatiroidismo, que es cuando se produce una secreción aumentada de hormona paratiroidea, o sea, de PTH, que se puede producir generalmente en la tiroides y en la paratiroides. Son tejidos que son sensibles a la formación de cáncer, digamos, ¿sí? Se pueden producir tumores productores de excesiva hormona. Y en las paratiroides, por ejemplo, se puede producir carcinomas, que son tumores que hacen que se libere mayor cantidad de hormona paratiroidea. Entonces, un tumor es una causa de hiperparatiroidismo. Entonces se libera mucha hormona paratiroidea, ¿y qué va a pasar? Tengo niveles de calcio en sangre muy aumentados. O sea, si yo dije que el valor de referencia era hasta 10, y bueno, tendremos valores de 15, 20, 30, no sé. Lo cual no es bueno tampoco. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio. No me puedo pasar a los extremos. Entonces, ¿por qué no va a ser bueno un hiperparatiroidismo? Porque voy a tener mayor absorción de hueso, lo cual me lleva a osteoporosis. Voy a tener formación de cálculos, por la gran cantidad de calcio. El calcio se va depositando en el riñón, se va depositando en la vesícula biliar. Entonces voy a tener formación de cálculos. Voy a tener excitación de muscular, porque yo les dije que el calcio, su principal función era participar en la contracción y la relajación del músculo. Entonces tengo todos estos inconvenientes en el hiperparatiroidismo. Entonces en el laboratorio, ¿qué podemos hacer para...? Bueno, primero se puede medir el nivel de calcio, el valor de calcio en plasma con heparina. Medimos el calcio, se puede medir la paratormona también. Sí, la paratormona se mide, la vitamina D también se mide. Profe, hay en el hiperparatiroidismo, o sea que mantener elevada la paratormona y también el calcio. Sí, porque la paratormona va a tender a sacar calcio del hueso, que es su principal función. Entonces saca el calcio del hueso de manera descontrolada, y entonces el calcio en sangre se eleva. Cuando lo medimos está al doble de su valor de referencia. Y sacar calcio del hueso también me da debilidad del hueso, justamente. Entonces, bueno, medimos el calcio, medimos la paratormona,
medimos, se puede pedir calciuria o fosfaturia, para el cual tenemos que juntar una orina de 24 horas. Bueno, entonces la paratormona también se mide en sangre. Indicaciones del paciente no hay ninguna. Medimos la paratormona y ya. Y medimos también, la vitamina D también se puede medir. La que no se mide es la calcitonina porque todavía no hay método eficaz para medirla y tampoco hay alguna patología importante por déficit de calcitonina o aumento de calcitonina. Así que no tiene valor clínico medirlo. Sí tiene valor clínico la paratormona y la vitamina D. Hay algunos métodos para medir la paratormona que requiere que el tubo, digamos, se ponga. Hay métodos que la miden a partir de sangre con ETA o a partir de plasma con heparina. Y hay métodos donde hay que enfriar el tubo, o sea que hay que ponerlo en la heladera inmediatamente que se saque. Depende del método que se use. Y para la vitamina D también hay algunos métodos que se necesitan que el tubo sea un tubo oscuro, digamos, o se lo envuelve al tubo con papel porque es sensible a la luz. Entonces lo que se hace es, el tubo de plástico se le pone un papelito para que esté al abrigo de la luz. Pero eso depende del método que usa cada laboratorio. Hay algunos laboratorios que tienen otro método donde no es necesario que esté al abrigo de la luz. Pero tanto la paratormona como la calcitonina son hormonas sensibles, o sea que hay que procesarlas en el día a esas muestras. Bueno, y si yo quiero medir la función renal, porque yo les dije que los 3 órganos involucrados son el intestino, el riñón y el hueso. Si yo quiero medir la función renal, ¿cómo evalúo en el laboratorio la función renal? Con orina 24 horas. Sí, bueno, la calciuria y la fosfaturia, pero además en sangre, ¿qué puedo hacer? La orina 24 horas. Sí, sí. Sí, puede ser un clearance, o puedo medir la urea, la creatinina, eso es la función renal, en sangre. Y clearance y la orina 24 horas es orina, pero en sangre la función renal siempre se evalúa con urea y creatinina. Otros estudios, radiografía, todo lo que es diagnóstico por imágenes, para ver si hay tumores, para ver si hay cálculos, dónde están los cálculos, etc. Bueno, y estos son los síntomas que había dicho del hiperparatiroidismo. Bueno, pérdida de hueso, trastornos del sueño, trastornos psiquiátricos, ¿cómo se llama? Constipación, bueno, todo lo que es problemas del intestino, ¿no es cierto? Y enfermedad renal. ¿Esto no hay edad en que suceda esto? El hiperparatiroidismo generalmente son del adulto, porque es cuando el adulto se producen estos cánceres, digamos, que generalmente el hiperparatiroidismo se produce por un cáncer, un adenoma, un carcinoma que se forma en la glándula paratiroides. Así que sí son del adulto. El raquitismo sí es del niño. Y la osteoporosis también es del adulto. ¿Qué más le iba a decir? Bueno. Sí. Profe, y con respecto al parcial de la semana que viene, sí, ¿usted se basa todo en las diapositivas que mandó o adjuntamos con más información o algo que haga también? No, yo le doy todo generalmente en la clase, todo lo de la clase. ¿Usted quiere que le mande más bibliografía? Pero generalmente lo que yo pongo en la diapositiva es lo que a mí me interesa, digamos, más importante. Hasta acá llegarían 2. Sí. ¿Ustedes quieren que le mande algo más?